Kam Chancellor recibió el apodo de Bam Bam Kam por una razón. No era simplemente otro integrante de la legendaria defensiva de los Seattle Seahawks conocida como la Legión del Boom. Él era su fuerza, su corazón y, sobre todo, su ejecutor. Con una estatura de 1,91 m y más de 100 kilogramos de peso, Kam parecía un apoyador jugando como profundo. Era más alto y pesado que muchas leyendas de su posición, pero conservaba la velocidad suficiente para perseguir receptores. Cuando veía a alguien con el balón, solo pensaba en una cosa: golpearlo. Sin embargo, antes de convertirse en uno de los defensivos más temidos de la NFL, Kam era un joven tranquilo de Norfolk, Virginia, que ni siquiera jugaba a la defensiva. En la preparatoria era mariscal de campo. Intentaba imitar a sus ídolos, Michael Vick y Vince Young. Quería moverse como ellos, vestirse como ellos y dominar los partidos desde la posición más importante del campo. Durante su último año lanzó para más de 2,000 yardas, corrió para otras 500 y condujo a su equipo a una temporada de 10 victorias y solo 2 derrotas. No era considerado una superestrella, pero su talento le abrió las puertas de varias universidades. Finalmente eligió Virginia Tech. Y aquella decisión transformó su vida. Cuando llegó a la universidad, los entrenadores no sabían dónde colocarlo. Había sido mariscal de campo, pero su mecánica de lanzamiento todavía era limitada. Probaron colocarlo como esquinero, aunque su enorme cuerpo le dificultaba seguir a los receptores más rápidos. También parecía tener el físico de un apoyador. Kam era como una pieza de rompecabezas que no encontraba su lugar. Pero cada vez que entraba al campo había algo imposible de ignorar. Sabía golpear. El coordinador defensivo Bud Foster encontró finalmente la posición perfecta. Lo convirtió en un jugador híbrido entre profundo y apoyador, dándole libertad para perseguir corredores y atacar con toda su potencia. Kam comenzó a destacar de inmediato. Después fue trasladado a la posición de profundo libre. Desde allí podía observar todo el campo, estudiar al mariscal rival y anticipar las jugadas. Su experiencia como mariscal de campo se convirtió en una ventaja. Entendía cómo pensaban las ofensivas. Reconocía las rutas. Observaba el lenguaje corporal. Y esperaba pacientemente el momento exacto para atacar. Al terminar su carrera universitaria ya era capitán y líder de una de las mejores defensivas del país. Sin embargo, los equipos de la NFL seguían dudando. Durante las pruebas previas al draft corrió las 40 yardas en aproximadamente 4 segundos con 69 centésimas. Para un profundo, ese tiempo parecía demasiado lento. Los analistas pensaban que no tendría velocidad suficiente para cubrir el campo profesional. Por eso tuvo que esperar hasta la quinta ronda del draft de 2010. Con la selección número 133, el entrenador de los Seattle Seahawks, Pete Carroll, decidió darle una oportunidad. Los demás equipos pensaban que Kam era demasiado grande y lento. Seattle vio algo diferente. Vio un arma. Durante su primera temporada permaneció como suplente del veterano Lawyer Molot. En lugar de frustrarse, aprovechó ese tiempo para aprender. Kam estudiaba cada movimiento de sus compañeros y rivales. Observaba quién reducía la velocidad antes del contacto. Quién sentía miedo. Quién cambiaba su ruta al escuchar pasos detrás de él. Cuando llegó su segunda temporada, el puesto titular quedó disponible. Pete Carroll no dudó. Kam Chancellor era el nuevo profundo fuerte de Seattle. En su primer partido como titular consiguió 10 tacleadas en solitario. Poco después logró la primera intercepción de su carrera. Terminó aquella temporada con 97 tacleadas, 4 intercepciones y su primera selección al Pro Bowl. Pero los números no explicaban completamente su impacto. Los receptores comenzaron a evitar las rutas por el centro del campo. Los alas cerradas miraban constantemente por encima del hombro. Los mariscales buscaban cualquier opción antes de lanzar hacia su zona. Algo especial estaban haciendo en Seattle. La Legión del Boom. Richard Sherman era la voz. Earl Thomas era el cerebro. Y Kam Chancellor era el hombre encargado de castigar a cualquiera que se atreviera a cruzar por el centro. Era quien realmente colocaba el boom en la Legión del Boom. Una de las jugadas que mejor representó su estilo ocurrió contra los San Francisco 49ers. El mariscal Colin Kaepernick lanzó el balón hacia Vernon Davis, cerca de la zona de anotación. Davis saltó para atraparlo. Pero mientras descendía apareció Kam. Chancellor impactó directamente contra su pecho,
provocó que soltara el balón y lo envió violentamente al césped. Vernon Davis confesó después que el golpe había sido tan fuerte que, al levantarse, ni siquiera sabía hacia dónde caminaba. Cam solamente se acercó y le dijo que se recuperara. Para él, aquello era parte del juego. En 2013, Seattle se convirtió en la defensiva más dominante de toda la NFL. Permitieron menos puntos y menos yardas que cualquier otro equipo. Además, generaron 39 entregas de balón. Pero lo más peligroso no aparecía en las estadísticas. Era el miedo que provocaban. Cada pase por el centro tenía un precio. Y Cam Chancellor era quien lo cobraba. Los Seahawks llegaron al Super Bowl 48 para enfrentarse a los Denver Broncos. La ofensiva de Denver, comandada por Peyton Manning, había sido la más anotadora en la historia de la liga. Antes del partido, el receptor de Marius Thomas aseguró que no tenía miedo de la rudeza de Seattle. En los primeros minutos del encuentro atrapó un pase corto por el centro. Cam lo estaba esperando. El impacto fue brutal. Thomas se levantó rápidamente para fingir que no le había dolido, aunque después reconoció que aquel golpe lo había sacudido por completo. Ese contacto marcó el tono del partido. La poderosa ofensiva de Denver se derrumbó. Seattle ganó 43-8 y conquistó el campeonato. Cam terminó con 10 tacleadas, 2 pases defendidos y una intercepción. Había pasado de ser una selección olvidada de quinta ronda a convertirse en campeón del Super Bowl. La temporada siguiente fue elegido capitán por sus propios compañeros. No porque fuera el jugador que más gritaba, sino porque todos lo seguían. En los playoffs protagonizó otro momento inolvidable contra los Carolina Panthers. El mariscal Cam Newton intentó lanzar cerca de la zona de anotación. Chancellor leyó la jugada, interceptó el balón y recorrió 87 yardas hasta anotar el único touchdown de su carrera. Seattle regresó al Super Bowl para enfrentar a Tom Brady y los New England Patriots. Cam volvió a castigar a los receptores, incluyendo un golpe brutal contra Julian Edelman. Lo que casi nadie sabía era que estaba jugando con ligamentos dañados en una rodilla. Apenas podía moverse con normalidad. Pero se negó a perderse el partido más importante del año. Seattle estuvo muy cerca de conseguir 2 campeonatos consecutivos, pero una intercepción en los últimos segundos terminó con sus sueños. Aún en la derrota, quedó claro que Cam era el alma de aquella defensiva. En 2015 tuvo un conflicto contractual con Seattle y decidió ausentarse durante los primeros partidos. Los Seahawks comenzaron la temporada con 2 derrotas. Cuando el número 31 regresó al campo, todo cambió. Seattle ganó 10 de sus siguientes 14 encuentros. Contra los Detroit Lions volvió a salvar al equipo. Calvin Johnson, conocido como Megatron, atrapó un pase y se dirigía hacia la zona de anotación para conseguir la victoria. Cam apareció por detrás y golpeó el balón justo antes de que Johnson cruzara la línea. Seattle recuperó la posesión y ganó el partido. En los playoffs volvió a hacerlo. En medio de temperaturas bajo cero, le arrancó el balón al corredor Adrian Patterson y permitió que Seattle remontara contra Minnesota. Cam podía cambiar completamente un encuentro con una sola jugada. Sin embargo, su manera de jugar comenzó a cobrarle factura. Durante años había soportado golpes, lesiones en el tobillo, problemas de cadera, cirugías en los hombros y constantes impactos en el cuello. Nunca aprendió a jugar con precaución. No sabía cómo hacerlo. En 2017, durante un partido contra los Arizona Cardinals, se levantó después de una tacleada y sintió algo diferente. Su cuello quedó rígido. Sus brazos comenzaron a hormiguear. Y una descarga de dolor recorrió su columna. Intentó ignorarlo como siempre había hecho. Pero esta vez no pudo. Los médicos le explicaron que otro impacto podía dejarlo paralizado. Su carrera había terminado. Cam reconoció que retirarse por decisión propia era difícil, pero abandonar el deporte por el riesgo de no volver a caminar era algo completamente distinto. El cuerpo que había sido construido para destruir a sus rivales. Finalmente terminó destruyendo su carrera. La Legión del Boom nunca volvió a sentirse igual. Richard Sherman había sido su voz. Earl Thomas, su cerebro. Pero Cam Chancellor era su alma. Era el hombre que cambiaba la energía del estadio con solo entrar al campo. El defensivo que hacía dudar a los receptores antes de atrapar el balón. El jugador que convirtió el centro del terreno en una zona prohibida. Cam Chancellor no necesitó una carrera de 20 años para dejar una huella.
Le bastaron unas cuantas temporadas para redefinir el miedo en la NFL. Porque cuando Bam Bam Cam aparecía frente a un receptor, atrapar el balón era apenas la primera preocupación. Si te gustó esta historia, suscríbete ya que todos los días hay una nueva historia que contar.